Está ahí en pantalla una frase de Comenius. Es una frase que tiene ya, como verán, muchos siglos encima. La traigo a colación por dos razones. Una, porque Comenius ha sido el padre de la didáctica y el primero en escribir o tener un manual al respecto. La segunda, porque cuando la leemos con cierto detenimiento, nos damos cuenta que a pesar de haber pasado unos 14 siglos, seguimos teniendo los mismos deseos. Enseñar a todos de la forma más amena, y creo que por más que pase el tiempo, esos seguirán siendo los profundos deseos de cada uno de nosotros como docentes, más allá de toda la evolución que en otros aspectos se pueda ir produciendo. Y luego una frase de Heidegger, que desde la filosofía nos dice algo que creo que en este momento es mucho más importante cada vez, en la medida que si alguna vez la información se pudo entender como formación, hoy sabemos que la información está al alcance de todos y entonces la enseñanza pasa por otro lado. Y nos dice Heidegger que lo único que podemos hacer es dejar aprender. Cuando digo lo único, parece muy poco, pero en realidad era mucho más fácil aquello donde alguien daba una clase magistral y se suponía que el resto lo aprendía, ¿no? Vamos a hablar de la didáctica para encuadrar un poco de qué se trata, aunque todos tenemos una cierta idea. Cada disciplina va marcando momentos de evolución y esos momentos van inaugurando en las disciplinas mundos distintos. Y la didáctica los va acompañando, porque la didáctica siempre es disciplinar. No existe una didáctica que sirva para todo. Cada disciplina tiene su didáctica, cada momento de revolución dentro de una disciplina es acompañado por distintos modos también de la didáctica. Al mismo tiempo, cada uno de estos cambios requiere una ruptura epistemológica, es decir, no es que todo lo anterior se deje de lado, se va incorporando, pero hay una ruptura para entrar en estos nuevos mundos. Para decirlo con un ejemplo, si en el año 85 de nuestra era, Ptolomeo nos decía que el mundo giraba alrededor de la Tierra, pasaron 14 siglos para que Copérnico dijera, no, giramos alrededor del Sol, y un siglo más para que Galileo descubriera o inventara, mejor dicho, el telescopio, y muchas de las cosas ya descubiertas pudieran verificarse y se abriera un nuevo mundo, en este caso el mundo 3 de la astronomía. Y paralelamente se iban abriendo estos mundos también para la didáctica. La didáctica proyectual, entonces, como con las particularidades del proyecto, es un tipo de didáctica particular, como cualquier otra disciplina que tiene su propia didáctica. Las disciplinas proyectuales tienen además la particularidad de que si bien están entrando desde hace unos años, felizmente, en caminos de investigación y de producción de teoría, están caracterizadas por el pragmatismo, es decir, estamos acostumbrados a hacer más que a reflexionar sobre ese hacer de manera teórica y dejar testimonios escritos de esto. Y esto ha postergado de algún modo la evolución de la didáctica disciplinar, porque siempre aquello que nosotros dejamos escrito es posible después construir sobre eso. Felizmente, yo decía, esto lo estamos revirtiendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un objeto que es el objeto de conocimiento, que es lo disciplinar. Y luego este objeto de conocimiento tenemos que transformarlo, porque no es el mismo, y ahora lo vamos a ir desarrollando, en un objeto de enseñanza.
También debemos aclarar que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos completamente distintos, asimétricos. Tienen vínculo, pero no son parte de un mismo proceso, como en alguna vez se creyó y se hablaba de enseñanza-aprendizaje como si se tratara de lo mismo. En realidad, no se trata de lo mismo. Enseñar es una cosa, aprender es otra, y a veces tienen cosas en común y a veces quisiéramos que fueran más estas cosas en común, pero no siempre lo son. Me gustaría hablar brevemente de qué saberes o qué tipos de saberes entran en estos procesos. Entendiendo que hoy los saberes tienen, obviamente, fronteras difusas, que no sabemos muy bien qué es el saber y que en realidad es inmenso y son muchos los saberes, ¿no? Pero si los quisiéramos caracterizar como tipos, dentro de los cuales a su vez hay muchos saberes, podríamos hablar del saber disciplinar, del saber a enseñar, cada uno de estos los voy a desarrollar enseguida, del saber enseñado, que no es el mismo tampoco del saber a enseñar, y por último del saber aprendido. Aunque parezca que está todo dentro de un mismo proceso, son particularidades que los diferencian. La epistemología proyectual, por otra parte, tiene sus propias características, que en muchos tiempos se habló si era arte, ciencia, tecnología, a veces por una discusión de los alcances de las disciplinas, pero otras veces simplemente para desmarcarse de otras disciplinas. Es decir, la arquitectura puso su acento en el arte cuando se tenía que desmarcar de la ingeniería, cuando empezó a tener su propio carácter, entonces puede admitir otras características. Entonces, nos dice Doberti, y yo de algún modo adhiero a esto, que no podemos subsumir lo proyectual o el proyecto a ninguna de estas, ni al arte, ni a la tecnología, ni a la ciencia. Pueden tener elementos de ellos, pero es una disciplina completamente distinta. Por eso que Doberti nos habla de la cuarta posición del proyecto como algo que lo diferencia de estas otras áreas del arte, la ciencia o la tecnología. Hoy lo proyectual tiene además una perspectiva ampliada. Vamos a ver que hay muchas disciplinas que hoy recurren a lo proyectual. Sin embargo, hay cuestiones que nos diferencian en las que vamos a entrar enseguida. Así como nosotros aportamos a otras disciplinas, hay otras disciplinas que aportan a la enseñanza proyectual, sobre todo las nuevas teorías del conocimiento, y podemos decir que desde el pragmatismo en adelante nos hemos ido alimentando de esas disciplinas. En la teoría de los sistemas, y acá estoy más o menos en los años 80, cuando se hablaba de teoría de sistema, de metodología de diseño, no es que sean de aquella época, se ha seguido cargando, y ya vamos a ver que lo que antes llamábamos metodología empieza hoy a tener su versión en el design thinking, no es que ha desaparecido o que ha pasado de moda. El conocimiento tácito y explícito es también una rama de suma importancia, porque nosotros en la corrección lo que tratamos de hacer es que el alumno pueda externalizar su pensamiento tácito y hacerlo explícito, más tarde sistematizarlo y luego asimilar ese conocimiento sistematizado. Entonces, entre el conocimiento tácito y explícito se produce un flujo de crecimiento en espiral. Y luego podemos hablar también, si bien no son las únicas, de la teoría de las inteligencias múltiples, de las cuales nos habla Gardner. Yo voy a referir lo que vamos a hablar enseguida a este triángulo, que es un triángulo ligeramente adaptado de un triángulo clásico de la didáctica, y vamos a ir viendo los elementos y las relaciones que caracterizan a este triángulo, con lo cual nos vamos a ir metiendo en nuestras particularidades.
Por un lado, debiéramos decir que estos tres vértices tienen una cierta particularidad. Uno es un objeto de conocimiento, que es lo disciplinar, y los otros dos son sujetos de conocimiento, el docente y el alumno. Es decir, es un triángulo en principio bastante heterogéneo. En el vértice de saber nos encontramos con aquello que es propio de la disciplina. Generalmente, la fuente mayor del vértice del saber suele ser la investigación. En nuestro caso suelen ser más los referentes, las obras, los diseños, las obras de arquitectura, que nos sirven como referentes de los cuales también aprendemos, porque la investigación está un poco todavía más desdibujada. Y luego los productos teóricos, que son más fuertes quizá en arquitectura que en otras disciplinas, simplemente porque arquitectura empezó antes, pero otras disciplinas, desde que han empezado, incluso acá en la facultad, han ido constituyendo su corpus teórico de un modo o de otro, con más o con menor profundidad. En este objeto de conocimiento tenemos una serie de fuentes que van nutriéndolo, además de lo disciplinar, del campo disciplinar propiamente dicho. Dentro de esas fuentes, cuando nosotros vamos a construir un objeto de enseñanza, hacemos ya una selección que puede ser intuitiva o puede ser planificada. Sería deseable ya que fuera planificada, pero siempre elegimos qué cosa vamos a recortar de este campo del saber. Yo digo que es una metáfora hologramática porque si bien hay muchísimos aspectos en la disciplina, vamos poniendo el foco en algunos de ellos y los otros quedan como en un cono de sombra, pero no desaparecen. Por eso siempre los tratamos como un sistema. Las concepciones disciplinares, entonces, son lo que dan origen al empezar a poder explicar estas relaciones del triángulo. Enseguida vamos a pasar a cómo construimos el objeto de enseñanza. Si vamos ahora al vértice del docente, nos encontramos, decíamos, con el saber enseñado y los cuadros docentes de una enorme heterogeneidad. Lo vemos acá todo el tiempo, hay gente que está recién empezando, hay docentes con muchísima experiencia y mucha antigüedad, tenemos docentes con mucha antigüedad en las disciplinas y otros que recién empiezan. Entonces hay una enorme heterogeneidad que además dentro de la masividad que nos caracteriza, es imprescindible que profesionalicemos la docencia para poder realmente dar respuesta a todas estas demandas, ¿no? El docente lo único que hace es un poco como decía Heidegger, ¿no? Es crear las circunstancias para que el aprendizaje pueda producirse. Es decir, el aprendizaje que se produzca y cómo se produce depende del alumno, pero a nosotros nos cabe crear esas circunstancias. Tenemos algunos inconvenientes. Uno de ellos es que la docencia no tiene resultados tangibles de su accionar. Y a nosotros siempre nos gusta ver qué es lo que pasa con lo que hacemos. Bueno, en la docencia no lo vemos. Con suerte, en las cátedras verticales vemos algunos resultados en la evolución de los alumnos. Algunos alumnos, después de varios años, nos encuentran a lo mejor en el pasillo y nos dicen que ahora se dan cuenta de lo que habían aprendido, pero en el momento, lamentablemente, no encontramos esos resultados para tener la certeza de lo que hacemos. Y lamentablemente también, cuando queremos obtener estos resultados, empezamos a cuantificar aquello que enseñamos para poder medirlo, inmediatamente devaluamos aquello que estamos enseñando. La mayor parte de lo que enseñamos no es posible de ser evaluado. Queda, decanta, se combina con otros conocimientos y se va transformando en un conocimiento significativo a través del tiempo. Esto nos produce una inevitable incertidumbre que con los años empezamos a poder manejar, pero que es para los docentes jóvenes
realmente una carga importante. Por eso es importante saber que eso es idiosincrático de aquello que estamos enseñando. El vértice del alumno constituye el saber aprendido. Y aquí también, yo les decía ayer poniendo un ejemplo, es como si tuviéramos macetas con distinto tipo de tierra y nosotros vamos con unas bolsitas de semillas y ponemos en cada uno. Unas van a crecer, otras no, unas crecerán mejor que otras, porque la tierra es distinta. Entonces no vamos a poder plantar siempre la misma semilla. El alumno viene con un bagaje previo de concepciones, de representaciones, de esto vamos a hablar enseguida, y viene también con expectativas, que se ha formado representaciones de cómo era estudiar arquitectura o cómo era estudiar diseño. En principio era algo totalmente fáctico. Y cuando entra en contacto con las disciplinas se da cuenta que hay una carga conceptual que debe ser aprehendida para poder realizar esa praxis con eficiencia. Y también es importante entender que el alumno, así como las disciplinas van marcando rupturas epistemológicas, el alumno al entrar en contacto con la disciplina debe hacer una ruptura epistemológica importante, que es con los conocimientos que trae del sentido común. Esa ruptura a veces es dolorosa porque lo que trae del sentido común, que a veces tiene que dejar de lado para entrar en los campos disciplinares, es algo que le es propio, que constituye su ser y que le cuesta resignar. Pero tenemos que tener claro que siempre hace esa ruptura epistemológica y ahí está la contención y la comprensión nuestra de entender cómo y en qué medida cada uno, de acuerdo a sus representaciones, hace esta ruptura. Y se encuentra además con un problema que son los cambios de lenguaje. Lenguajes cotidianos, el lenguaje coloquial, que cuando entra en contacto con la disciplina cambia muchas veces el significado. Creemos que decimos lo mismo, alumnos y docentes, nosotros hemos naturalizado ya el lenguaje, ellos tienen naturalizado otro significado, a lo mejor de las mismas palabras, y tenemos que entrar en contacto con lo que Breyer llamaba el idiolecto de cada disciplina. Esto ya es un primer inconveniente, que pasa en cualquier disciplina. Agreguemos a esto que en las nuestras hay que pasar de la imagen mental a una imagen gráfica, sea digital o artesanal, no importa, a una grafía, y luego ir convirtiendo eso en un objeto, de lo que sea, y en cada disciplina será un objeto distinto. Todo esto requiere tantos cambios de lenguajes y tantas traducciones que es posiblemente uno de los problemas que tenemos que enfrentar en el taller más fuertes, ¿no? Vamos a ir viendo ahora las aristas de este triángulo, donde se marcan las relaciones. La primera arista nos va a hablar del saber a enseñar. El titular de una cátedra hace un recorte del saber disciplinar, decíamos, y luego determina cómo va a enseñar, qué va a enseñar primero con ese recorte y cómo va a enseñarlo. Y con eso elabora objetivos, contenidos, programas, todo ese bagaje que le llega al docente para poder ejercer su función en el aula. Por supuesto, decir le llega, después lo vamos a ir profundizando un poco, es un modo de decirlo. Lo ideal sería que estuviera discutido, consensuado, asimilado e internalizado, ¿no? Algunos reconocerán en esto que así funcionan en sus cátedras y otros no, recibirán a lo mejor un cuadernillo con lo que hay que hacer en el año y otros simplemente recibirán alguna instrucción oral. Tenemos todas las posibilidades y
a medida que nos vamos profesionalizando, creo que vamos más hacia esta manera sistemática de poder hacerlo. Bien, el saber enseñar, entonces, articula la teoría y la práctica, la manera de poder llevarlo a la enseñanza. Y para eso tiene que hacer una transposición didáctica, lo que Chevalar llama una transposición didáctica, que es convertir el saber disciplinar en saber a enseñar. ¿Y qué sería esta transposición didáctica? No solo convertirlo en un saber enseñar, sino mantenerlo bajo una estricta vigilancia epistemológica para que en la simplificación no pierda esencia ese saber disciplinar. Hay una anécdota que se le atribuye a Einstein, no podría jurar que sea de él, pero viene al caso para ejemplificar esto. Dice que un discípulo le decía a Einstein que no podía entender la teoría de la relatividad, con lo cual él se la explicaba y él decía, maestro, disculpe, sigo sin entender. Volvía a explicárselo por segunda vez y recibía la misma respuesta. Y así se lo explica varias veces hasta que el discípulo le dice, sí, maestro, ahora lo entendí. Y él le contesta, sí, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Entonces, esto es la vigilancia epistemológica, que la teoría de la relatividad no deje de ser la teoría de la relatividad cuando la enseñamos. La cátedra tiene, entonces, sus propias concepciones disciplinares del recorte que ha hecho, aquello que considera válido del campo o que considera que es importante enseñarlo y aquello que decide dejar de lado. Felizmente nosotros tenemos una libertad de cátedra donde hay muchos recortes posibles y le permite al alumno también hacer su elección. Y también hay distintas concepciones de la enseñanza, es decir, cómo debo enseñar esto que quiero enseñar. Vamos a ver que algunas cátedras tienen esto más desarrollado o más explicitado y otros simplemente es un repetir año a año un cierto contrato tácito que cuando el equipo se mantiene estable más o menos sabe de qué se trata, pero no está tan explicitado y debiera estarlo, ya enseguida vemos por qué. La otra arista, que es la del saber enseñado, se produce en las interacciones didácticas entre el alumno y el docente, a través de nuestra experiencia como docentes, nuestro conocimiento del campo disciplinar, y es una relación, en principio, intersubjetiva. Antes de pasar por el conocimiento, pasa por esta relación que tenemos los seres humanos, que puede ser de empatía o no. Esto va a condicionar también la manera en que llegue esto que queremos enseñar. La masividad también altera de alguna manera esta relación docente-alumno, porque a veces, sobre todo por ejemplo en el CBC, a veces se manejan con 50, 60 alumnos o más en proyectual y es bastante difícil, aunque hay técnicas, pero es bastante difícil. Como decía Edith Liebing, lo administrativo no tiene solución en el campo de la didáctica. Es decir, uno busca metodologías, trata de ir encontrando respuestas, pero hay algo que está fallando antes. No podemos dirigirnos de la misma manera a 20 alumnos que a 60 y que a 100, ¿no? La masividad a su vez exige programación, porque como tenemos que llegar no solo a muchos alumnos, sino también a muchos docentes, para asegurar una coherencia interna, debe existir esta programación del saber enseñar que yo estaba hablando antes en la otra arista. Pesan también, y tienen su presión, las tradiciones. ¿Qué significarían las tradiciones? Hay cosas que cuando entramos en una disciplina sabemos que son de determinada manera. Por ejemplo, cuando nosotros, el CBC aparece,
desaparecen todas las materias introductorias que teníamos antes de entrar a diseño. Nosotros entramos a diseño 1, en ese entonces solo con arquitectura, después con las carreras que se incorporaron, entrábamos con todas las introductorias ya hechas. Entonces había una base, un conocimiento para diseñar. Hoy se llega a diseño 1 sin ese conocimiento. El CBC da muchas cosas, pero no son específicas como sucedía antes. No es un juicio de valor, es simplemente una observación. Y si nosotros dijéramos en alguna de nuestras cátedras, bueno, realmente creemos que hace falta toda esa base introductoria y vamos a hacer un año de introducción antes de entrar a diseñar, seguramente al año siguiente no tenemos alumnos inscriptos, porque la tradición de los talleres de arquitectura y diseño es entrar y diseñar. Entonces, todas las tradiciones van pesando y también nos van imponiendo algunos modos de actuar que no podemos cambiar simplemente porque nos parezca que hay que cambiarlo. Y en todo caso, si alguno es posible de cambiar, se lo hace muy lentamente. Debiera existir siempre un contrato didáctico. Un contrato didáctico, en principio, en esta producción previa de aquello que se va a enseñar. Que el alumno que entra a un taller sepa lo que va a aprender. No que lo sepa porque va a una exposición a fin de año y más o menos con las imágenes se da cuenta por dónde va la cosa, sino que lo sepa porque hay una propuesta pedagógica que le dice, en este taller se van a convalidar del campo de la disciplina tales ejes y se van a dejar de lado tales otros. Y a su vez, en la letra fina de ese contrato didáctico está la que establece con el docente, es decir, qué cosas él va a tener que, como alumno, va a tener que resignar por un tiempo para poder ir comprendiendo aquello que se le va a ir incorporando como nuevo conocimiento. Entonces, la validación que hacemos del campo y de cómo enseñarlo, creo que debiera ser explícita, y no siempre lo es. La cátedra, a su vez, es un equipo de contención que debe mantener consolidado el equipo, que lo debe mantener en armonía, pero además debe contenerlo en sus debilidades, en sus fortalezas y debe formarlo, porque ninguno de los docentes viene acá por lo que se lleva a fin de mes y en el mayor de los casos además vienen ad honorem, ¿no? Entonces, yo digo siempre, primero, elijan dónde estar, porque ya que no se van a llevar nada, por lo menos llévense la alegría de trabajar en un lugar que les gusta. Eso en principio. Pero además, así como el alumno tiene que salir mejor de lo que entró, el docente también tiene que salir de cada cátedra mejor de lo que entró. Es nuestra obligación como titulares de cátedra producir esa formación y consolidar el equipo y tratar de mantenerlo en cierta armonía. La corrección del proyecto tiene particularidades que a veces producen rigideces. En principio trabajamos sobre el error. No es que no valoremos aquellos aciertos que tienen los proyectos, pero para poder evolucionar en el proyecto, el trabajo se hace sobre los errores que tiene el proyecto, para irlos subsanando y para que se puedan ir superando. Entonces, el trabajar sobre el error entorpece un poco el clima de la corrección. Depende mucho también de nosotros cómo llegamos al alumno, porque estamos marcándole al error de algo que él aprecia, que cree que está bien y que ya de algún modo le tiene cariño, además que le costó mucho trabajo hacer. Entre el alumno y el docente existen además muchas asimetrías, representaciones distintas, la nuestra con nuestra deformación profesional, la de ellos sobre todo cuando empiezan con el sentido común. Entonces, esas asimetrías
nos producen representaciones distintas que a veces arman ciertos cortocircuitos en nuestros diálogos durante la corrección. Y además el alumno se siente vulnerable y el docente, si no está muy contenido en la cátedra, también se siente vulnerable, porque en las materias proyectuales muchas veces ante la falta de contención se siente evaluado a través del proyecto del alumno. Y entonces trata, para salir de esto, de intervenir, a veces demasiado, en el proyecto del alumno para que salga el mejor proyecto. Y en realidad lo que debe salir es el mejor proceso que ese alumno puede hacer. Si es el mejor proyecto, mejor. Pero si no, será aquel que está al alcance del alumno poder concretar. Entonces, otra vez, están en manos del titular, los adjuntos, del equipo, que esa vulnerabilidad que siente el docente se atenúe o desaparezca. Creo que es bueno saber que el docente sepa que se puede equivocar, porque si no sabe que se puede equivocar o siente que siempre tiene que estar en la certeza, lo más probable es que el hilo se corte por lo más delgado y luego el que pague los platos rotos sean los alumnos, ¿no? Los marcos de validación hoy, más que nunca, deben ser explicitados porque estamos en un momento de complejidad y de diversidad enorme. Entonces, cuanto más diverso y más complejo sea el conocimiento, más explicitación requiere en un ámbito como este donde hay libertad de cátedra. Nosotros nos manejamos en las correcciones y en el trabajo docente con dos estrategias fundamentales. En realidad tenemos un enorme menú de estrategias que ponemos en marcha, pero hay dos comunes y fundamentales. Una es el andamiaje, lo que Vygotsky llama andamiaje, que es la estructura que armamos para que el alumno pueda apropiarse del conocimiento y cuando de algún modo va entrando en esa apropiación, podamos desarmarla sin que se caiga, ¿no? Es decir, está ya el conocimiento anclado en el alumno y lo podemos desarmar. Cuando decíamos actuamos más sobre el proceso, sobre el proyecto que sobre el proceso, es muy probable que no se caiga al desarmarlo, porque nosotros hemos metido mucha mano, pero enseguida, en cuanto tenga que entrar en otro proceso similar, se verán las debilidades y se verá que ese andamiaje en realidad se desarmó a destiempo o no se le dieron las herramientas para poder desarmarlo. Entonces, el andamiaje que construimos es tanto mejor cuanto más lo podemos desarmar. Y la otra estrategia fundamental sin la cual no podríamos trabajar es el diálogo. Pero no un diálogo entendido como lo entendemos en la conversación, ¿no? Diaria, digamos. Bourboulez habla en un libro que se llama El diálogo en la enseñanza, largamente de este tema. Habla de que los diálogos tienen que tener una función, es decir, nosotros debemos planificar de qué vamos a hablar cada vez, si bien vamos a ver luego en las estrategias que hay una buena parte que es espontánea porque depende de lo que el alumno pone en la mesa y ahí la estrategia, ya la veremos, es situada. Pero fundamentalmente cada uno de los diálogos, sobre todo si vamos a trabajar en grupo y demás, debe tener una función, debe estar programado y debe tener objetivos. No cada vez que reunimos al grupo, no lo reunimos por lo mismo. Entonces, ayer preguntaba una docente qué pensaba yo de las enchinchadas, porque decía que le parecía que no era un instrumento válido ya. Y yo lo que decía es que creo que lo que quizá no sea válido es que no lo planificamos. Corregimos un trabajo, después el segundo, el tercero ya están todos aburridos y al cuarto no llegamos. Entonces hay estrategias de trabajo en grupo, de corregir horizontalmente, en fin, no vamos a ver ahora las estrategias, pero hay
maneras de poder resolver esto sin el aburrimiento o sin sí que sea como yo digo a veces como un confesionario, ¿no? Cada uno está con su proyecto y no recibe nada del aporte del otro. Entonces, este diálogo sobre todo se sustenta en la pregunta. Nosotros lo que tenemos para poder trabajar en el alumno es lograr la externalización de su pensamiento tácito. A veces poner en palabras lo que no puede poner en palabras. Y logramos que lo ponga en palabras si encontramos la pregunta adecuada. Esto no es nuevo, lo hacían los griegos allá lejos y hace tiempo, ¿no? Como metodología. Entonces, andamiaje y diálogo sustentado fundamentalmente en la pregunta para poder extraer aquello que el alumno tiene para decir. El trabajo grupal, a su vez, también está en lo que llama Vygotsky la zona de desarrollo próximo, desde dos lugares. El desarrollo próximo es como un halo de desarrollo que está alrededor del punto en el cual cada alumno se encuentra. Si nosotros enseñamos por debajo de ese punto de desarrollo, resultará muy aburrido porque no estamos aportando cosas nuevas. Si nos ponemos muy arriba la vara, muy lejos de esa zona de desarrollo, tendrá un grado de complejidad que no va a poder captarlo. Entonces, el trabajar en la zona de desarrollo próximo es poder entender cuánto podemos dar de nuevo y cuánto no podemos apoyar en aquello que ya existe. Y hay otra manera de trabajar en la zona de desarrollo próximo, que nosotros que trabajamos mucho en grupo, que es trabajar con el aporte de los pares. A veces a nosotros se nos ponen los pelos de punta en los diálogos entre ellos por esa informalidad o esa manera de decir las cosas que las podemos considerar poco académica o poco acertada. Sin embargo, a veces se entiende mejor que cuando nosotros intervenimos. Y es porque están dialogando en la zona de desarrollo próximo. Todos los pares tienen el mismo tipo de desarrollo. Hay un libro de Finkel que se llama Enseñar con la boca cerrada. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer, sobre todo cuando se trabaja en grupo, es escuchar. Y el escuchar nos da muchísimas más herramientas que cuando nosotros hablamos y creemos que están llegando cosas que a lo mejor no están llegando. Cuando escuchamos, encontramos dónde están las fallas, qué no se entendió, ¿no? Por eso este libro marca la importancia. No significa que nunca vamos a hablar, significa que hay momentos en que tenemos que callar y escuchar, ¿no? El proyecto, por otra parte, es el único detonante genuino que tenemos para trabajar. Y cuando hablo de proyecto, de algún modo estoy incluyendo a todas las materias que tienen un sesgo proyectual, todas las materias visuales, por ejemplo, y todas las materias que de algún modo han tomado esa coloratura del trabajo en taller, que es característica del taller proyectual, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el proyecto y por otro lado, el proceso. Cuando nosotros trabajamos sobre el proceso, lo que hacemos es prestar modos operativos que el alumno después va a poder poner en marcha para ir perfeccionando su proceso proyectual. Cuando trabajamos sobre el proyecto, olvidándonos del proceso, se produce una enajenación, es decir, un descolgarse de su propio proyecto, porque ya empieza a ser cada vez menos de él, ¿no? Entonces, el entender este filo de la navaja en el que caminamos, que estamos trabajando sobre el proyecto y trabajamos sobre el proceso, cuánto trabajamos en uno y en otro, porque lamentablemente no podemos trabajar en el proceso sin trabajar sobre el proyecto, pero cómo lo hacemos creo que es la clave de la corrección del proyecto. Y estamos en la última arista, donde
hablamos de la apropiación del conocimiento. Cada alumno tiene sus propias maneras de apropiarse del conocimiento. Son absolutamente personales. Depende de los conocimientos previos, depende dónde va a asentar el nuevo conocimiento. Y aquí entra en juego lo que Bourdieu llama capital cultural. Cada alumno viene con un capital cultural que lo pone en mejor o en peor condición para poder asimilar el nuevo conocimiento. Lamentablemente nos dice Bourdieu que ese capital cultural, si bien va creciendo, pero va creciendo para todos. Y muchas veces un alumno que viene con muy poco capital cultural lo va acompañando ese problema a lo largo no solo del cursado, sino a lo largo de la vida, porque a lo mejor no llega a poder equilibrarlo. Por eso también en los talleres muchas veces hacemos cosas que no tienen que ver directamente con los talleres, o vamos a un museo, o vamos a ver una obra de teatro, no sé, cada uno tiene su modalidad, pero todas esas cosas tienen que ver con que queremos ir como alimentando ese capital cultural, ¿no? Que es donde además se va a sentar el conocimiento del proyecto, y ya veremos enseguida por qué. Nos encontramos también con lo que Perrenot llama el oficio de alumno. Perrenot escribió un libro entero sobre el oficio de alumno, que sería todas esas picardías, todas estas costumbres arraigadas simplemente por haber sido alumno, que no desaparecen. Cuando yo doy clase en la carrera docente, la tienen también los docentes, que en ese momento son alumnos, es decir, no es que desaparecen ahí. Pero, por ejemplo, nosotros corregimos algo y a lo mejor estamos ponderando algo del proyecto. El proyecto sigue su evolución, va cambiando, y eso que ponderamos ya dejó de ser una virtud del proyecto y a lo mejor sigue apareciendo. Y cuando sigue apareciendo por ahí, bueno, pero lo corregimos, pero a vos te gustaba, ¿no? Es decir, el alumno busca complacernos, trata de ver qué es lo que queremos y trata de hacer un poco lo que queremos, porque sabe que la aprobación también depende de eso. Entonces, bueno, todas estas cosas de oficio de alumno depende mucho de nosotros el poder desactivarlas. Cuanto más es la confianza y mejor es la relación, tanto más la vamos a poder desactivar, ¿no? Burbules nos habla en unos postulados, en 10 postulados muy interesantes que él describe, del postulado perspectivista, es decir, esto de que cada uno ve las cosas desde su perspectiva. Entonces nosotros como docentes lo vemos de una manera, el alumno lo ve otro y el otro alumno lo ve de otra manera. Cada uno ve las cosas desde su perspectiva. El alumno viene además con ciertas concepciones, decíamos, que vienen del sentido común, que a veces se manifiestan en el trabajo como un error, pero en realidad quienes han estudiado esto, de Bachelard en adelante, nos dice que en realidad no es un error, sino que son concepciones alternativas que cuando entran en el campo disciplinar se manifiestan como error. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros teníamos un alumno en el taller en Arquitectura 1, primer trabajo de Arquitectura 1, que sus trabajos tenía una concepción del espacio un poco particular. Cada local tenía sus propias paredes. Entonces, un local con el de al lado tenía sus paredes. A su vez, cada cosa salía al exterior, del comedor al living, del living al baño. Para todos era como... Y el docente primero se extrañó, estuvimos indagando un poco de qué se trataba, porque nos llamaba la atención, era algo
que más allá de que fuera un error o no, era muy particular la concepción espacial. Este chiquito vivía en la Villa 31 y traía una concepción del espacio distinta de la concepción del espacio nuestra, de la concepción disciplinar. Desmontar eso, primero cuesta mucho trabajo, por esto que decíamos, el sentido común, su manera de vivir, de haber asimilado el espacio, lo hacía entrar en esta concepción alternativa, una concepción alternativa al concepto de la disciplina. Entonces, el docente realmente necesitaba mucho tacto, mucha ternura para poder corregir sin herirlo todas estas cuestiones que eran errores del proyecto, porque era su manera de vivir habitual. ¿Por qué eso ya no servía? Bueno, porque el campo disciplinar no lo admite porque tiene sus propias reglas. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitirlo. Pero digo, la concepción alternativa es fruto muchas veces, emerge la punta del iceberg, es el error. Y si nosotros indagamos un poco, podemos encontrar a veces la razón que tienen estos errores y podemos desactivarlos o podemos solucionarlos. Yo entiendo que esto a veces se puede hacer y a veces no. El que tiene a su cargo, como decíamos antes, 60, 70, 80 alumnos dirá, ¿cómo voy a saber lo que hace cada uno? No sé ni lo que hacen los 80 todos juntos. Bueno, otra vez, lo administrativo no tiene solución en el campo académico, pero si trabajamos con un número adecuado de alumnos, y creo que en general en los talleres trabajamos con una relación que en los talleres de proyecto anda por los 25 alumnos más o menos, bueno, ahí quizá podamos indagar cuando algo nos está haciendo un poco de ruido, ¿no? Lo otro que solemos dar por sentado es la existencia de lo que se llama en didáctica prerequisitos, es decir, todo aquel bagaje de la materia del año anterior o de la anterior a la anterior, o de materias que el alumno está cursando, y creemos que eso lo trae, y en general a veces lo trae y muchas otras veces no. Entonces, es cierto que podemos ir un poco más atrás para convertir ese prerequisito, para asegurarnos que exista. No podemos ir tan atrás, si estamos ya en el último año de diseño, es difícil que podamos rescatar algo de diseño 1 o 2, pero sí es importante saber cuándo estamos queriendo que aparezca un requisito que no existe y que produce otros problemas. Y lo otro que también damos por sentado es que el alumno puede transferir los conocimientos, sobre todo en los talleres de proyecto, como taller de materia troncal, se supone que tomamos los hilos de todas las demás materias que el alumno está cursando. Y en realidad las transferencias nunca son espontáneas. La transferencia es la última y la más compleja de las situaciones del conocimiento. Cuando el conocimiento se ha convertido en conocimiento significativo, es decir, está totalmente incorporado y se lo puede llegar a cambiar de contexto, ahí empieza a aparecer la transferencia, pero no es espontánea, es el punto más difícil. Por eso a veces nosotros corregimos algo que el alumno lo soluciona, a lo mejor para la siguiente corrección, y vuelve a aparecer 2 o 3 o 4 correcciones más adelante. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si lo había entendido. Si lo había entendido, pero todavía no lo puede transferir. Entonces la transferencia hay que construirla. La tenemos que construir nosotros, pero a través de ir cambiando estos conocimientos de contexto para asegurarnos que esa transferencia se va produciendo. Entonces, esta articulación de todos los campos del saber que nosotros suponemos a veces que simplemente por estar en el taller de proyecto se produce, en realidad no se produce. O se produce poco. Por otra parte, Young nos dice que el conocimiento proyectual
es un conocimiento paradojal, ¿no? Y él lo asimila a lo que llama la paradoja de Menón, que quizá muchos de ustedes ya sepan de qué se trata, pero quizá algunos no, entonces lo digo brevemente. Menón era un discípulo de Sócrates, al cual Sócrates lo mandaba a buscar y encontrar la virtud. Y Menón decía, yo no la puedo encontrar porque en realidad no sé lo que es la virtud. Y aunque yo me encontrara de narices con ella, dice textualmente Menón, aunque yo me encontrara de narices con ella, no sabría reconocerla. Y al alumno le pasa eso. Es decir, tiene que aprender a proyectar y debe hacerlo proyectando. No tenemos un libro, algo teórico que le podamos decir. Es decir, le podemos explicar lo que es proyectar y quizá lo entienda, pero eso no quiere decir que lo pueda ejecutar. Solamente lo va a aprender proyectando, haciendo. Y esto es la paradoja, que para aprender algo lo tenga que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo que no sabe hacer. Entonces, como el perro que se muerde la cola, ¿no? En un punto se supera a través de ir reconociendo lo que Simon llama la diferencia entre estado y proceso. Es decir, hay momentos del proceso donde se llega a una solución competente o la ven un compañero o el docente sugiere algo y entonces reconoce esa solución. Y a través de esos pequeños pasos es que va incorporando el conocimiento proyectual y superando esa paradoja, solamente a través del hacer. Tenemos además las presiones de las costumbres didácticas. Decía yo antes, hay cierta manera de entender el taller de diseño o de entender cada uno de los talleres y se supone que debemos adecuarnos a eso, o por lo menos lo podemos ir cambiando muy lentamente. Solamente con la atención, el afecto, la valoración, el respeto por los criterios y por lo que el alumno trae, vamos a ir produciendo o elaborando esa confianza que necesitamos para lo que John también llama una tregua voluntaria de incredulidad que debe hacer el alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que en un punto tiene que poner su incredulidad en suspenso y decir, bueno, yo no entiendo por qué me estás diciendo esto, pero lo voy a hacer porque confío en que me querés llevar a la mejor solución. Eso dura un tiempo, ¿no? O sea, la tregua voluntaria de incredulidad no dura todo el año. Nosotros somos los responsables de dar respuesta a eso. Es decir, tiene que ir alcanzando los resultados que confiaba poder alcanzar para que realmente esta tregua se pueda seguir produciendo en otras instancias. Otro que tenemos que hacer y tratamos siempre de hacer es desarrollar la curiosidad, ¿no? Sin esta cosa indagatoria que tiene la curiosidad y el descubrimiento, no hay motivación. Entonces acompañamos, y esto no lo voy a repetir, pero ya hablé de la diferencia entre el proceso y el producto, vamos acompañando paralelamente y en estos dos casos, en estos dos paralelas, digamos, vías paralelas, para no producir la enajenación del propio proyecto. El sistema didáctico, por último, es entonces el corazón de todo esto que estuvimos viendo y depende de que en equilibrio funcionen estos elementos y estas relaciones para que este sistema entre el enseñar, el formar y el aprender realmente funcione. Entonces, ahí es donde nosotros creamos todas las situaciones necesarias para producir estos vínculos. El último punto que una vez obtenidos los resultados, mejores o peores, es la evaluación de las prácticas. Es decir,
siempre que trabajamos, o sea, generalmente lo hacemos a fin de año, a veces a fin de algún ejercicio o según en qué caso lo necesitemos, pero las prácticas tienen que tener las revisiones necesarias para poder entrar en una nueva programación, porque si no repetimos lo que vamos haciendo sin mucho sentido. Entonces, lo que hacemos es reprogramar en base a la evaluación previa. Por eso puse ahí esa frase de Jimeno Sacristán sobre que la evaluación sirve para pensar y planificar la práctica didáctica. Creo que a fin de año o a fin de cuatrimestre o lo que sea, tenemos que reunirnos, todo el equipo, y realmente evaluar lo que hicimos, ver qué podemos mejorar y planificar el año siguiente, ¿no?